Bueno, ¿cómo nos sentimos? Bien, bien. Muy bien. Bueno, me alegra. ¿Quién se acuerda de cuál fue la palabra hace 15 días? ¿De qué hablábamos hace 15 días? ¿Fue cuando yo vine sola? Sí, como que sí. Del rol del esposo. Las funciones del sacerdote. Y que hoy vamos a hablar De las funciones De la esposa. del rol de la mujer. Eso sí se acordó. Venía Tenemos esperando. aquí. Hoy vamos a estar hablando entonces del rol de la esposa. Por eso necesitamos estar muy atentas. Amén. Amén. Porque ya los esposos, y yo puedo dar testimonio de cómo, y cada una de ustedes lo habrá sentido, pero yo particularmente he visto los frutos que esa palabra generó en mi esposo. No porque él no fuera sacerdote, sino porque uno siempre está en un aprendizaje constante. Y realmente cuando la palabra viene del Señor, corta todo y siempre enseña y enseña y enseña, y está llamada a dar frutos. Y yo puedo dar entonces fe de que he visto esos frutos en mi esposo, y estoy segura de que ustedes también, mujeres, habrán visto los frutos que esa palabra generó en sus esposos. Amén. Amén. Y hoy, ya al final tendremos oportunidad para dar testimonio, pero hoy vamos a estar hablando de nosotras. ¿Cuál es nuestro rol como esposas? Que también tenemos un rol muy importante, y en la palabra de Dios se nos da una función que hace parte de la estructura bíblica para que nuestros hogares puedan alcanzar ese lugar de bendición que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, cuando hemos aprendido que cuando seguimos el orden que Dios desde el inicio de los tiempos estableció para las parejas, para sus hijos, enseguida podemos comenzar a ver los frutos que a veces hemos querido ver en nuestras propias fuerzas, pero que no hemos visto. Entonces aceleran las cosas y se logran esos resultados simplemente cuando aceptamos el orden de Dios. Amén. Y quiero comenzar como comenzamos cuando hablábamos del rol de los esposos, con el inicio de los inicios. Y está en Génesis. Vamos de nuevo a Génesis, por favor. Génesis 2:18. Marianita cuando hay casa está experta. Bueno, toda la historia anterior ya la conocemos, pero vamos a reflexionar hoy en el versículo 18. Y dice así, Génesis 2:18. Después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Cómo dijo? No es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Amén. Y hemos reflexionado muchas veces sobre este versículo en la palabra solo. Y ustedes seguramente habrán escuchado prédicas, y nosotros ya tuvimos una prédica sobre, dentro cuando mirábamos las razones de una forma pues más rápida, las razones de por qué Dios creaba a la mujer, hablábamos de la soledad del hombre. Pero cuando leemos nuevamente este versículo, nos damos cuenta que el que habló de la soledad del hombre fue Dios. Es decir, el hombre en ningún momento se quejó de su soledad. Y cuando seguimos leyendo el versículo en su totalidad, podemos interpretarlo de una manera sistemática, ¿verdad? Y es de una manera contextual, completa. Y entendemos cuando dice: haré una ayuda ideal para él. No quiero menospreciar de pronto el sentido y el aporte de compañerismo que las mujeres aportamos para el hombre, porque ciertamente somos sus compañeras y es necesario que el hombre esté acompañado. Pero realmente hoy quiero centrarme en lo que sigue después de solo, porque pareciera que Dios quiso complementar la razón de la soledad como Él la entendía. Y Él decía: no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él.
Entonces, cuando lo entendemos de una manera sistemática y completa, vemos todo el panorama. Dios llamaba mi atención en el sentido que Dios se estaba refiriendo era al poderío, al empoderío que Dios quería darle al hombre. Es decir, no es bueno que el hombre esté solo para conquistar todo lo que yo quiero que él haga en la tierra. Amén. Es necesario que tenga una persona que lo ayude a empoderarse de lo creado, de enseñorearse como yo quiero que se enseñoree en la tierra. Y que no podría hacerlo de la misma manera, es decir, eso es alcanzar ese mismo nivel de digámoslo así, de reinado espiritual o de ministerio espiritual si estuviera solo. Entonces, le voy a dar una ayuda para que pueda alcanzar aún más allá el plan que yo tengo para él. Y ahí es cuando venimos nosotras mujeres a formar parte del plan de Dios. Y entonces viene Dios a decirnos, está bien que el hombre pudiese alcanzar estos niveles espirituales, porque recordemos que uno de los llamados que Dios le hizo al hombre fue enseñorearse sobre todo lo creado. Eso hace parte del plan perfecto de Dios. A medida que el hombre ejerce su real sacerdocio, él va a poder conquistar todas las promesas que Dios tiene para él. Pero cuando se suma la mujer, entonces puede ir aún más allá. Y eso es lo que Dios quiso hacer. Cuando yo averiguaba sobre la raíz de la ayuda, ¿verdad? En hebreo, vemos que la raíz hebrea de ayuda es eser. ¿Cómo es? Eser. Se escribe E-Z-E-R. ¿Y qué significa? Ayuda. Pero una ayuda que, es decir, es una palabra que se encuentra en el Antiguo Testamento 22 veces, de las cuales solamente 2 veces se utiliza refiriéndose a la mujer. Las otras veces se utiliza refiriéndose a Dios mismo. Miren ustedes esa maravilla. O sea, no es cualquier tipo de ayuda como alguien que simplemente aporta y complementa una labor, no. Es una ayuda más allá, es una ayuda todopoderosa, al punto que se equipara a la ayuda que Dios ejerce sobre nuestras vidas. Miren eso tan hermoso. Por eso vamos, por ejemplo, a Salmo 33:20. Y alguien más que me vaya buscando, por favor, Deuteronomio 33:26. Deuteronomio 33:26. Y alguien que me ayude con Salmo 33:20. Nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Amén. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Cuando tú buscas ese pasaje bíblico refiriéndose al Señor y lo buscas en hebreo, vas a ver que se utiliza la misma palabra que utiliza el Señor cuando se refiere a la creación de la mujer. Imagínense. O sea, la misma palabra que está refiriéndose a la ayuda de Dios como un escudo para nosotros es la palabra que Dios utiliza desde el inicio de las cosas, cuando piensa en uno como mujer. Entonces, cuando ahondamos más en ese significado de cómo se llama la palabra, eser, vemos que la palabra significa ayuda que proviene de la fuerza de un ejército, imagínense. Ayuda que proviene de la fuerza de un ejército, sin la cual muy seguramente seríamos derrotados. Esa es la ayuda que nosotros, como Dios nos ve a nosotras esposas, para nuestros esposos. Y para encauzarnos a que Él ejerza y pueda conquistar todo lo que Dios desde el inicio de los tiempos destinó para nosotros. Amén. Pero ese ser es apenas la primera parte de la palabra con que Dios denota a la mujer, porque luego viene y se complementa con otra palabra. Yo después les voy a preguntar esas 2 palabritas, espero que se las hayan aprendido. La otra palabra es kenegdo. Se escribe K-E-N-E-G-D-O, kenegdo. Esta otra palabra simboliza entonces
realización, simboliza complementariedad. Entonces lo bonito del Señor es que nos está diciendo, no son cualquier tipo de ayuda, es una ayuda de poder. Es una ayuda que simboliza todo un ejército, ¿verdad? Es una ayuda que simboliza la misma fuerza de Dios. Y es una ayuda además que lleva a la realización. Es una ayuda de complemento. Por eso escuchamos y hemos visto que la palabra nos dice que Dios pudiendo, ¿verdad?, haber creado a la mujer, así como creó al hombre de una manera independiente, la creó como, ¿de qué? De la costilla. De una costilla de Adán. Y eso es lo que simboliza esta palabra que es genecto. Simboliza complementariedad. Simboliza que si bien cada uno tiene su singularidad, lo cierto es que ambos se necesitan el uno al otro. Y cuando están juntos pueden funcionar en la manera en que Dios quería que funcionara, para llegar y alcanzar ese ministerio, conquistar, es decir, empoderar a nivel espiritual sobre la tierra y reinar sobre la tierra. Mostrar el poder de Dios en la tierra, conquistar las almas que Dios quiere que conquistamos, lo más lejos que podamos hacerlo. Y solo los hombres no podían hacerlo. Para cada hombre Dios estableció una mujer. Y en la mujer tiene unos ingredientes que no tiene el hombre, y esos ingredientes son lo que hace que exista un complemento. Cuando el hombre está solo, el hombre está incompleto. Cuando la mujer llega a la vida del hombre, viene el complemento y se vuelven uno solo, un plan perfecto para el Señor. ¿Quién me encontró Deuteronomios 33, 26? Sí. ¿Lo leo? Uh-huh. No hay nadie como el Dios de Israel. Él cabalga por el firmamento para ir en tu ayuda, a través de los cielos con majestuoso esplendor. Vamos a leerlo de nuevo, Mari, por favor. Bien alto. No hay nadie como el Dios de Israel. Él cabalga por el firmamento para ir en tu ayuda, a través de los cielos con majestuoso esplendor. Amén. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Él cabalga en los cielos con majestuoso esplendor y Él acude a nuestra ayuda. Cuando utilizan en ese pasaje también la palabra ayuda, lo utilizan con la misma palabra hebrea, con que están representando Dios a la mujer. Entonces no es cualquier ayuda, es una ayuda que empodera a nivel espiritual a nuestros esposos. Es una ayuda que si yo veo que mi esposo está decayendo en su fe, yo lo puedo empoderar. Y le digo, recuerda el propósito que Dios tiene para ti. No puedes desfallecer, porque con los dos tenemos que conquistar todas aquellas almas que Dios tiene para nosotros. Porque ¿sabías tú que tú con tu esposo ya tienen unas almas que Dios destinó desde el principio de los tiempos, cuando los creó a los dos, para que ustedes fueran a sembrar la semilla en esas almas? Entonces, cada tiempo que ustedes vayan retardando ese cumplimiento, ese empoderamiento que Dios quiere traer a las familias, es tiempo que aquellas almas pueden estar todavía perdiéndose en el mundo, esperando que sea sembrada la palabra a través de nosotros. Entonces, las mujeres, lastimosamente, Dios, cuando yo preparaba esta palabra, Dios me hacía sentir que una de las estrategias más grandes de Satanás con los hogares no era solamente el divorcio. No era solamente el divorcio, normalmente nos hemos centrado en el divorcio. Una de las estrategias más grandes de Satanás para destruir los hogares era romper el orden de Dios, haciendo esconder el significado, la identidad y el poder espiritual de las mujeres. Era haciéndolas esconder detrás de los hombres. Y ustedes por eso de pronto iban a escuchar palabras que decían: detrás de un buen hombre hay una buena mujer. Vamos a ver cómo no es así tal cual.
No funciona así tal cual. No es detrás de un hombre, es al lado de un gran hombre. Hay una gran mujer, hay una mujer virtuosa. Pero una de las estrategias que Satanás ha querido hacer para derrotar los hogares es hacerles ver a las mujeres, hacerlas limitar a los quehaceres del día a día. Entonces, mujeres, nuestras funciones trascienden más allá de las preocupaciones del hogar, de las preocupaciones de los niños, de vestirlos, de alimentarlos, de ir a trabajar, de mirar cómo se viste el esposo, de tenerle la ropa limpia. Nuestro rol va muchísimo más allá, porque está encaminado a un propósito espiritual y está encaminado a empoderar. Amén. Entonces, miren, quiero que vayamos un momentico a Esther, capítulo 2, versículo 12. Esther. Capítulo qué? 2:12. 2:12. Sí. Antes de ser llevada a la cama del rey, a cada joven se le hacían obligatoriamente tratamientos de belleza durante 12 meses. Los primeros 6 con aceite de mirra y los siguientes con perfumes y ungüentos especiales. ¿Sí ves? Sí. Sigue la siguiente, hasta la siguiente. Cuando llegaba el momento para presentarse en el palacio del rey, se le permitía elegir la ropa y las joyas que quisiera llevarse del harem. Ay, Hasta ahí. sí, hasta ahí. Gracias, Yara. Entonces, ¿qué vemos con Esther? ¿Qué pasaba con las novias en ese momento, con las jóvenes? ¿Qué nos dice la palabra? Las preparaban, las perfumaban. ¿Cuánto demoraba esa preparación? Un año. Quiero que prestemos mucha atención a estos pasos, las mujeres y los hombres, ¿no? Porque los hombres son los que se van a beneficiar, los esposos, de esta palabra también que estamos recibiendo nosotras como esposas. Entonces vemos que las mujeres eran preparadas un año. ¿Y cómo eran preparadas? ¿Cómo eran preparadas? Perfumándolas. Pero, ¿con qué? ¿Con aceite y con qué más? Con mirra. Perfumes especiales y ungüentos. Exacto. Entonces, hablamos de óleo, ¿verdad? Un óleo de mirra y hablamos de perfumes aromáticos. Eran dos tipos de digámoslo así, de elementos que eran utilizados para la preparación de estas mujeres durante un año. Y eran 6 meses con óleo y 6 meses con perfumes, a fin de ser presentadas ¿a qué? Al rey. Ahora yo te pregunto, yo que me acabo de casar, por ejemplo, cuando una mujer se fue a casar, ¿cuánto demoró viéndose o siendo preparado, la gente admirándola? ¿O te viste en un espejo antes de que tu esposo te viera? O tú, Mari, que te vas a casar, ¿tú crees que no te vas a ver primero en el espejo a ver cómo estás antes de presentarte a tu esposo? Sí, ¿verdad? Uno, ¿cómo te vas a querer ver? Lo más linda posible, mejor dicho, porque ese es un día especial, amén. Miren lo bello de esta palabra que Dios me colocaba en mi corazón, y es que así quiere Dios que nos preparemos constantemente para nuestros esposos. Pero que ese óleo de mirra y esos perfumes aromáticos son 2 elementos simbólicos. Porque Dios está hablando también de una preparación espiritual que tenemos que hacer. Nosotros veíamos en la clase pasada cómo el hombre tenía que ejercer su real sacerdocio y estar en constante oración por su esposa, cuidando de presentar una esposa como una iglesia santa y pura delante de Dios, ¿verdad? Amén. Y preocuparse por sus necesidades como si fuera él mismo. Pero nosotras esposas también tenemos un compromiso muy especial. Hay muchos pasajes bíblicos que vamos a encontrar como nuestra responsabilidad como mamá, como miembro de un hogar, pero hoy vamos a centrarnos con relación a nuestro esposo únicamente. Y nuestra función primordial es mantenernos preparadas
Mantenernos preparadas con óleo de mirra, que significa unción del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué significa eso? Que tú no te puedes presentar ante tu esposo si no has primero llegado a la unción, no te has untado, llenado de la unción del Espíritu Santo, si no has pasado tiempo con el Espíritu de Dios. Fíjense que era tan importante que era una unción de 6 meses, llenándolas de aceite todos los días, en la mañana, al mediodía, en la noche, que no perdieran el aceite. Pero a veces nosotras, por estar tan enfocadas en las preocupaciones del día a día y a veces en las necesidades físicas de nuestro esposo, se nos olvida que también tenemos nosotras mismas que mantener el aceite, la unción del Espíritu de Dios, y preocuparnos cuando lo estamos perdiendo. Está bien que nuestro esposo, como real sacerdote, tiene que cuidar de nuestra intimidad espiritual y nuestro crecimiento espiritual, pero a nosotras como mujeres también debe preocuparnos y ser una prioridad mantener la unción del Espíritu Santo en nosotros, a través de la oración constante, la lectura bíblica, la intimidad con el Señor. Pero había otro ingrediente que era perfumes aromáticos. Los perfumes aromáticos, ¿por qué creen ustedes que serían los perfumes aromáticos? Como su nombre lo dice, ¿para qué son los perfumes? Para oler rico, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra? Cuando hay un espíritu muerto, expele un mal olor. ¿No lo han visto ustedes? Cuando se muere un ser espiritual, cuando ustedes ven a alguien fallecido, de pronto a un cadáver, necesariamente comienza a expeler después de cierto tiempo un mal olor. Cuando hay una persona que tiene su ser espiritual muerto, así también comienza a expeler un mal olor. Es decir, las personas comienzan a apartarse y esa persona no entiende por qué se la apartan, pero es porque ya sus acciones manifiestan la lejanía o la muerte espiritual. Estos perfumes aromáticos simbolizan los frutos del Espíritu Santo. ¿Simbolizan qué? Los frutos del Espíritu de Dios. Presten mucha atención porque esto no puede quedar, la idea, y yo le oraba al Señor que no quede como una palabra más. Es una palabra que tiene que producir en nosotras esposas, y los hombres serán testigos de esto, tiene que traducirse en acciones, en cambios de hábitos, de comportamiento. Son los frutos del Espíritu Santo. Nosotras mujeres tenemos que vivir con la fragancia del Espíritu de Dios. Que los hombres, nuestro esposo, sienta la fragancia del Espíritu Santo cuando se acerca a nosotras. Que sienta paz, que sienta amor, que sienta gozo. Todos los frutos del Espíritu de Dios, que sienta el perdón, que lo sienta. ¿Y eso qué va a hacer? Eso va a generar en él lo mismo que genera el mejor aroma de perfume que podamos tener. Una atracción que hace que el esposo quiera mantenerse cerca a su esposa, porque ve en ella esa grata fragancia del Espíritu Santo, que son los frutos. Y el fruto más grande del Espíritu de Dios es el amor. Una esposa amorosa representa entonces el olor grato que Dios quiere que nosotras mujeres tengamos para nuestros esposos. Ahora, esta preparación, ahora uno se podría preguntar, bueno, ¿y esta preparación cada cuánto? Porque en este tiempo, en un año, esta preparación es de todos los días. Que así como nos preparamos y nos vemos en el espejo para antes de ver a nuestro esposo, sobre todo cuando nos estamos uniendo en un matrimonio, así busquemos siempre permanecer con una buena imagen espiritual ante nuestro esposo. Le voy a decir ahorita vamos a reflexionar sobre una palabra que a mí me llamó mucho la atención, es hermosísima, porque habla de este tiempo de preparación de la esposa. Miren Esther, todo lo que tuvo que prepararse. ¿Y quién fue Esther? Que tuvo la gracia especial con el rey, ¿verdad? Todo el tiempo que le significó a ella prepararse, y luego vamos a obtener una gracia especial con nuestro esposo. Ya no necesitaremos la cantaleta, porque las cosas se irán dando naturalmente, porque el esposo se sentirá atraído hacia nosotras por los frutos y la unción del Espíritu de Dios. Eso es algo
natural porque hace parte del plan perfecto de Dios. Pero la palabra que quiero llamar la atención hoy es sobre ese tiempo de preparación, cómo lo asimila la palabra, la Biblia, como mirarse al espejo. Es decir, debemos la palabra de Dios, la Biblia, tiene que ser a todo tiempo nuestro espejo. Que tú puedas reflejarte en la palabra y decir, me veo bien, me veo hermosa, estoy reflejando a Dios, estoy reflejando el óleo con que Dios me bañó. Miren lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 23-25. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Si te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotras entre más nos mantengamos en obediencia y sujeción a la palabra de Dios, aunque a veces no la entendamos, aunque a veces nos cueste, no, que Dios te dice que tienes que poner la otra mejilla, no importa que hoy te alzara la voz, no importa, tú tienes que seguir cumpliendo con tu rol de esposa. Créeme que esta palabra, Dios se va a ir viendo reflejado en ti. Y lo hermoso de esto es que Dios se va a reflejar en ti y tu esposo no te va a ver a ti, tu esposo va a ver al mismo Dios dentro de ti. Y cuando tu esposo ve a Dios reflejado en tu interior, tu esposo va a amarte como ama a Dios. Amén. Porque estamos hablando de un esposo al que se le ha revelado su rol de sacerdote, es decir, un esposo con un corazón entregado al Señor. Entonces ese esposo con el corazón entregado al Señor va a tener a Dios por encima de todo. Y cuando ve en ti los frutos del Espíritu Santo, va a sentir en su corazón un placer, una atracción, porque va a ver al mismo Padre que Él glorifica en ti. Entonces Dios nos creó a nosotras las mujeres para empoderar al hombre hacia ese dominio que Dios quiere que el hombre obtenga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios quiere que el hombre ejerza sobre la tierra. Es un dominio que no podría alcanzarlo, sí podría alcanzarlo solo, pero no de la misma manera como lo puede alcanzar con nosotras, empoderadas y preparándonos constantemente, como dice la palabra de Dios. Y la pregunta entonces que yo te comienzo a hacer es, ¿te estás preparando? ¿Cómo te estás presentando hacia tu esposo? Antes de hablar con él, la primera vez en el día, tú te estás presentando con un corazón ungido por el Espíritu Santo. ¿Estás acudiendo primero a la presencia de Dios o estás acudiendo directamente hacia tu esposo? Porque muchas veces cuando lo hacemos salen las palabras, sale el cansancio. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí, por ejemplo, me ha pasado que el día que tengo una mala noche, que no duermo bien, al primero que veo, ¿a quién es? A Fabián. Y entonces el primero que veo es a Fabián, y ahí como me mire mal, o ahí como, mejor dicho, porque entonces yo quiero culparlo de no haber dormido bien. Y entonces aquí, por ejemplo, la palabra de Dios me hablaba a mí directamente también, y me decía, Yesmina, un momentico, antes de tú hablar la primera palabra a tu esposo, tú tienes primero que haber acudido a mi presencia, porque es un óleo. ¿Qué pasa con el aceite cuando uno se baña? Se le quita. El aceite del Espíritu Santo se quita si uno no se mantiene avivándolo constantemente. Nunca estaremos completamente llenas de la unción del Espíritu Santo. Siempre tendremos más y necesitaremos más y más. Y vamos a entender por qué necesitaremos más. Entonces, nosotras mujeres debemos ser ese reflejo de Dios para nuestros esposos. Amén. Ahora,
Es importante porque los frutos del Espíritu en nosotros, como lo veíamos en la palabra que estábamos leyendo, vemos que habla de libertad. Si alguien me lo puede leer, por favor, el versículo que leíamos, el último que leíamos sobre Santiago, sí. Santiago 1:12. 1:23. 1:23. 1:23. Ujú. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Y se llama. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, La ley perfecta que te hace libre. libre. Ese es el plan de Dios para nosotros. O sea, Dios quiere mujeres libres. Y ¿saben qué? ¿Cuál es la artimaña perfecta de Satanás? Jugar con el espíritu de resentimiento. Hay un espíritu de resentimiento, que es el espíritu que no perdona y es el espíritu que lleva a otros pecados mayores, como la amargura, la ira. Y es el espíritu que me la hizo, me la paga. Y eso no es ser una mujer libre. O sea, lo que Dios está diciendo acá es que parte de la obediencia para poder ser ese reflejo de Dios perfecto para el hombre es mantenernos completamente libres. Y cuando nos ungimos y nos sumergimos en la presencia de Dios en oración, doblando rodillas todos los días, Dios nos va a hacer cada vez más libres. Vamos por favor a 2 Corintios capítulo 3, versículos 17-18. Segunda de Corintios 3, 17-18. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Amén. Miren qué bonito. O sea, Dios nos está diciendo, a medida que estamos siendo cada vez más transformados, por medio estamos viendo los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Y ese es el símbolo, esa es la señal de que estamos siendo transformados cada vez más a la imagen de Cristo. Y cuando eres transformada a la imagen de Cristo, entonces ahí se produce todo lo que veíamos. Viene una mayor armonía entre el esposo y la esposa. Las esposas no podemos quedarnos simplemente con que el esposo comienza a ejercer el real sacerdocio que le corresponde por la palabra de Dios. Nosotras mujeres también debemos dar un paso activo, que es comenzar a mantener y a luchar por nuestra libertad espiritual. Y quiero decirte algo, Satanás aborrece los frutos del Espíritu Santo. Cada vez que Satanás ve que tú estás trabajando en ti por los frutos, como por ejemplo la paciencia sobre todo y el amor, Satanás va a querer atormentarte de alguna otra manera. Y es cuando tu esposo seguramente más te va a gritar, es cuando tu esposo muy seguramente más te va a dejar esperando, porque así es que tú ejercitas los frutos del Espíritu de Dios, en medio de la prueba, porque es como un campo de entrenamiento. Vamos por favor a Proverbios capítulo 12, versículo 4. Una esposa digna es una corona para su marido, pero la desvergonzada es como cáncer a sus huesos. 12:4. En otra traducción como la tienen, en la Reina Valera, ¿lo tiene alguno? Una esposa digna es una corona para su marido, pero la desvergonzada es como cáncer a sus huesos. ¿Es la misma? No, pero otra versión de la Esa es la más traducción. La Reina Valera. A mi mujer virtuosa en corona de su marido, más la mala como cárcoma en sus huesos. La mujer virtuosa.
Entonces, la mujer virtuosa, ¿cuál será? Ya lo hemos venido hablando. Para poder llegar, quiero que nos centremos mucho en este pasaje, porque este pasaje es el centro de la palabra de hoy para todas nosotros. Este pasaje nos dice, la mujer virtuosa es corona a su marido. No podíamos reflexionar sobre este pasaje antes, porque para poderlo entender teníamos que saber cuál es esa mujer virtuosa. Ya lo hemos hablado en lo que estábamos mencionando ahorita en los pasajes. La mujer virtuosa viene siendo la mujer que se mantiene en una preparación constante. Es eso, es una mujer que lucha constantemente en su carne, para morir a su carne y para que los frutos del Espíritu de Dios sean evidenciados en ella. Es una mujer que dobla las rodillas por su crecimiento espiritual y por su esposo. Y dice, esa mujer virtuosa, la mujer virtuosa es la que se mantiene constantemente entonces en la unción del Espíritu Santo y se mantiene entonces evidenciando también los frutos del Espíritu de Dios. Que veíamos que la unción del Espíritu Santo representaba ese bálsamo, ¿verdad? De mirra, y los frutos del Espíritu de Dios, esos perfumes. Pero lo hermoso es sobre el significado que esa mujer virtuosa tiene para el Señor. Y esa mujer virtuosa para el Señor, como Dios la ve, dice, es corona a su marido. Y ahora, para entender esa segunda parte de qué es corona a su marido, yo quiero que vayas conmigo, por favor, a Mateo 27:11 y a Hebreos 4. Vamos a comenzar con Hebreos 4. Hebreos 4. Sí, pero vamos a comenzar a leerlo desde el 14, Hebreos 4:14. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en los cielos, Jesús, Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó toda y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más lo necesitamos. Amén. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? ¿A quién se está haciendo referencia este pasaje? ¿Quién es el sumo sacerdote? Jesús. Jesús. Amén. Y ahora vamos a Mateo 27:11. ¿27 qué? 11. Jesús se encontraba frente a Pilato. Mateo 27:11. El gobernador romano. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó el gobernador. Tú lo has dicho, contestó Jesús. Hasta ahí. ¿A qué está haciendo referencia ahí? A Jesús. ¿Cómo qué? Como rey. Amén. Jesús, varón perfecto, en Jesús se unían estas dos características o estos dos roles a la perfección. Jesús era sacerdote, pero también era rey. Amén. Como sacerdote, por eso cuando ustedes ven toda la genealogía de Jesús, ustedes van a encontrarse que él venía de David como rey, pero él venía también de toda la parte de los levitas, toda la parte sacerdotal. Entonces por eso María y José. Y entonces en él estos dos roles e identidades estaban presentes. Miren lo hermoso de la palabra. Y entonces, como estaban presentes en Jesús estos dos roles, cuando el hombre se acerca a Jesús, entonces esos dos roles también tienen que hacerse presentes. Hace 15 días hablábamos de nuestro esposo como un sacerdote. Amén. Pero Dios quiere que nuestros esposos también sean reyes. Y para ser reyes
y sacerdotes estamos nosotras. Nosotras estamos para ayudarlos a ellos a ser reyes y también sacerdotes. Por eso comenzamos la palabra con Génesis hablando de dominio. Y por eso yo insistía tanto con enseñorearse. Porque es que Dios tiene planes de conquista para los esposos. Y esas conquistas van cuando la esposa y el esposo se ponen de acuerdo sobre la estrategia, la manera como van a utilizar las herramientas que Dios a cada uno le ha dado, los dones que Dios a cada uno le ha dado para el servicio del reino. Amén. De Dios. Cuando generan estrategias en conjuntos entre ellos. Cuando las conversaciones no son solamente mi amor, te amo, mi amor, cómo te fue en el trabajo, sino es cómo hacemos hoy para conquistar lo que Dios puso para nosotros. ¿Cómo hacemos hoy? ¿Qué estrategia adoptaremos tú y yo para llegar a esas personas que están necesitando de Dios? Ese es el señorío que Dios quiere que comiencen a ejercer. Pero necesitamos en conjunto trabajar por eso. Por eso cuando volvemos a la palabra que dice Proverbios 12:4, mujer virtuosa es corona del marido. Aquí esta corona del marido está hablando también de la calidad de nuestro esposo como rey. Nuestro esposo está llamado a parecerse cada vez más como Jesús, a Jesús. Y cuando Pilato le preguntó a Jesús si era rey, Jesús no lo negó. Jesús sabía que él era también rey. Y como rey está llamado a dar órdenes, a declarar la palabra. Y cuando un rey ordena, ¿qué pasa? Se cumple. Cuando un rey ordena, ¿qué pasa? Se obedece. Por eso entendemos que el hombre va marcando el camino a la mujer a nivel de reino y a nivel sacerdotal. Es decir, a nivel espiritual, pero también a nivel material. Va marcando camino en ambos sentidos. Y lo bonito es que la mujer, a medida que nosotras mujeres cuidamos nuestro proceso espiritual, ¿qué simboliza una corona? ¿Qué simboliza una corona? ¿Qué es una corona? Un reinado. Pero la corona se le da ¿a quién? ¿Se le da a cualquiera una corona? ¿A quién se le entrega una corona? Es como un premio. Un premio. También. Es un premio. Es un galardón. Entonces miren que aquí vamos a unir el mensaje anterior con el mensaje de hoy. Miren lo hermoso de todo, el plan perfecto de Dios para los esposos y las esposas. El esposo cuida constantemente del proceso espiritual de la esposa porque el esposo quiere presentársela a Dios santa, ¿verdad? Limpia, pura. Decirle, Señor, aquí está. Y decíamos que Dios llama a cuentas ¿a quién? Al esposo, por la conversión de su esposa y la santificación de su esposa. Pero Dios, cuando ve a una esposa que al mismo tiempo está, porque la esposa, es decir, es de parte y parte. ¿Qué pasa si el esposo está llamándole y la esposa no quiere mantenerse en una preparación constante? Pues no va a funcionar nada. Pero cuando cuando estemos allá en su presencia, Dios mira a la esposa limpia, pura, todo. ¿Dios qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Él? Va a ponerle una corona al esposo. Ese es el galardón que vas a recibir, esposo, por la santificación de tu esposa. Miren qué hermoso es Dios. Por eso es que entendemos, mujer virtuosa es corona para su marido. Porque cuando llegues allá, cuando tú te mantengas preparada, vas a hacer que Dios corone a tu esposo. Vas a generarle con tu santificación una honra a tu esposo. Y ahí es cuando tu esposo va a tener la doble característica, es decir, de sacerdote va a pasar a rey, pero no va a poder pasar a rey si no es por ti. Por eso es que el reinado del esposo depende en gran parte del compromiso de la esposa. ¿Qué pasa con un esposo que esté buscando ser real sacerdote del hogar? Un esposo que esté cumpliendo con su papel y su rol fundamental para Dios. Un esposo que ora, un esposo que le dice a la esposa,
amor, vamos a leer esta palabra, amor, vamos a trabajar acá para el Señor, marcando camino para la esposa. Y la esposa renuente, apartada, ¿qué va a pasar? Ese hombre puede ser muy real sacerdocio, pero cuando llegue allá, no va a recibir una corona. Cuando Dios encuentre una mujer que está evidenciando los frutos del Espíritu de Dios, ese hombre va a tener también su real, va a ser también un rey, que es lo que Dios quiere para los esposos. Amén. Amén. Entonces, es una palabra hermosa porque vemos cómo Jesús, a medida que el esposo también, y aquí voy a repetirle a los esposos, a medida que los esposos siguen cumpliendo con el rol que les corresponde, el resto va a venir por añadidura. Y a medida que tu mujer estés cumpliendo el rol que te corresponde, que es ser esa ayuda, pero ya veíamos que no es cualquier ayuda, sino una ayuda que equivale a todo un ejército, a la misma ayuda de Dios para empoderar a tu esposo y librarlo de cualquier peligro, de cualquier situación. También él a su vez va a estar equilibrado espiritualmente y va a poder irte marcando a ti camino. Y cuando llegues allá, tú también vas a ser causa de gozo para tu esposo. Amén. Vamos a finalizar con esta palabra en Efesios 5:22. Efesios 5:22. Para las esposas esto significa, sométase cada una a su marido como al Señor. ¿Sí? Sí, pues. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Amén. Dice someterse ¿en qué? En todo. En todo. Esta es la partecita que a veces no nos gusta escuchar. Entonces, porque he tenido tutorías de personas que me dicen, y lo hemos hablado acá, personas que me dicen, no, pero es que mi esposo es un inconverso, o mi esposo es muy caprichoso, o mi esposo. Quiero decirte que a medida que tú cumplas con el rol que te corresponde como esposa, Dios irá haciendo su obra de perfeccionamiento en tu esposo. Es así. ¿Por qué? Porque miren la promesa tan linda que Dios nos hacía, y es que nosotras mujeres, a medida que nos volvemos ese espejo de Cristo, el esposo también va a comenzar a verse poco a poco en ese espejo. Y va a ser como un acto reflejo. Él ve a Cristo, no te ve a ti, y él va a comenzar a imitar a Cristo. Amén. Pero uno como esposa no se puede justificar en que su esposo no está cumpliendo su real sacerdocio. Eso es muy importante que lo tengamos presente para ignorar una regla que hace parte del plan perfecto de Dios. No, que si tu esposo es caprichoso y tu esposo te hace que vayas a tal lugar a tal hora, que lo acompañes a tal lugar a tal hora, y tú estás cansada y no quieres, simplemente no quieres. Hay veces que se pueden evitar peleas por cosas tan sencillas como, bueno, mi amor, y tenemos algo que entregarle al Señor. Y entonces yo particularmente lo digo, yo he visto las respuestas de Dios cuando hago algo que no quisiera en mis fuerzas, pero le digo, Señor, Dios mío, te lo entrego a ti, lo hago por ti, por amor a ti. Y yo veo las respuestas de Dios cuando lo hago así. Entonces, ¿qué pasa? Dice en todo. Es un sometimiento, lo veíamos y lo hemos repetido varias veces a nivel espiritual, pero que también implica todo. ¿Qué es lo que yo recomiendo? ¿Qué es lo que yo recomiendo? Porque he estado leyendo y he visto parejas que les ha funcionado a nivel espiritual y tutorías a nivel espiritual que dicen que ha funcionado mejor así. Hablan de un sometimiento que no es un sometimiento, porque no estamos hablando de un sometimiento a la fuerza, sino a la guía espiritual del esposo, ¿verdad? Pero hablan de un sometimiento que tiene que ver solo para casos de emergencia. Es decir, solo para casos de emergencias acudir a esta regla. ¿En qué sentido?
Cada persona, cada uno de ustedes tiene unas particularidades, porque por eso es la regla de complementariedad. Es decir, tienen unos dones, tienen unas habilidades, tienen unos talentos. ¿Qué ha funcionado y qué se recomienda? Que entre las parejas se dividan las funciones. Y entonces, según la experticia, según los talentos, en esos espacios haya una persona que tenga la última palabra, para evitar cualquier tipo de roces. Normalmente, ¿qué dice la Biblia? Que la última palabra la debe tener el hombre, ¿verdad? Pero lo que se ha dicho y que también ha funcionado y que hace parte de la palabra del Señor, porque habla de compañerismo, de complementariedad, es que aprovechando esa complementariedad que veíamos que se tiene entre el hombre y la mujer, cuando existan diferencias, se digan: en estos campos tú tendrás la última palabra, en estos campos yo tendré la última palabra. Y eso, parejas ministeriales han dicho que les ha funcionado. Entonces, por ejemplo, si mi esposo no sabe cocinar y yo sé cocinar, y él le dice que le eche más sal o le eche orégano, y yo sé que ese orégano no debe ir ahí, yo ahí tendré la última palabra. Pero son para casos de emergencia. En el resto de casos, tratar de estar siempre de acuerdo. En conclusión, miren qué dice Proverbios 31:23. Ojalá hayan guardado todas las citas. Proverbios 31:23. 31:23. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad, donde se sienta junto con los otros líderes del pueblo. No hay. Quiero terminar con esa palabra porque habla, al decir su esposo es bien conocido en la ciudad. Me gusta esa palabra, ¿por qué? Porque fíjense que ha podido dirigirse hacia el esposo directamente sin mencionar su calidad de esposo. Pero está hablando está haciendo uso de la calidad de esposo para traer un reconocimiento. A lo que voy yo es que siempre que nosotras las mujeres nos atengamos a ser esa mujer orante constantemente, que busquemos la presencia del Señor, que estemos orando constantemente por nuestros esposos, que los frutos del Espíritu de Dios estén evidenciando en nosotros, nuestro esposo será conocido. Nuestro esposo ocupará el lugar de reinado que le corresponde. Nuestro esposo será ese sacerdote. Y entonces podrán verlo y decir: el esposo de María Angélica, el esposo de Yadi, el esposo de Juliet, el esposo de Margaret, le va bien en todo lo que hace. El esposo de Yasmina es muy bien conocido por sus buenas obras que hace. ¿Pero por qué? Cuando están hablando del esposo de Yasmina, están hablando de mí. Y yo me puedo sentir orgullosa y yo puedo saber que yo no estuve detrás, sino que estuve al lado de mi esposo, trabajando constantemente, ayudándolo a él a ejercer ese dominio espiritual que Dios quiere que ejerzamos. La pregunta que yo te hago es entonces: ¿te has sentado con tu esposo a planear estrategias para comenzar a desarrollar el propósito espiritual que Dios tiene para ustedes como pareja? Para que puedan ejercer ese dominio, es decir, para que un plan de acción para el Señor. ¿O te estás quedando simplemente en cumplir con tus quehaceres diarios, cumplir con tus propios sueños, cumplir con tus propios anhelos? Este es un llamado a trabajar en conjunto. Amén. Amén. A que trabajemos en conjuntos y que las mujeres se nos elimine por completo, porque sentía al Espíritu Santo ser muy enfática en esto. Se nos borre eso que Satanás ha querido colocar en las familias, de que las mujeres pasen desapercibidas, de que las mujeres sean desconocidas. Ustedes por eso ven que ahora mismo Dios está equiparando cada vez más mujeres al ministerio. Dios las está lanzando al ministerio. ¿Por qué? Porque es que las mujeres también estamos en la mente de Cristo. Las mujeres también hemos recibido llamado espiritual.
Y Dios quiere mujeres empoderadas a nivel espiritual. Dios quiere mujeres que vivan en un entrenamiento constante para el ejercicio de su ministerio. Porque el ministerio está una parte en el hombre y una parte en la mujer. Y ambos juntos deben estarse encaminando hacia allá. Amén. Entonces esa es la palabra. Yo te invito a que cierres tus ojos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra que has traído a nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque desde el fondo de nuestro corazón nos llama a ser transformadas, Señor. Porque cuando creíamos que lo estábamos haciendo todo, Señor, tú vienes a recordarnos que todavía necesitamos hacer más, Señor. Necesitamos orar más, Señor. Necesitamos cerrar cualquier puerta abierta a Satanás, Señor, para destruir nuestros hogares. Yo te invito a que le digas a Dios, mujer, le digas en esta noche: Señor, restaura mi identidad como hija tuya, Señor. Empodérame, Señor, porque Satanás me quería mantener en oculto. Me quería distraer, Señor, con actividades que no hacen parte, Padre, de mi verdadero llamado, Señor. Hoy quiero salir del anonimato donde Satanás me tenía en el nombre de Jesús y levantarme como tu guerrera, Señor. Empoderarme en las fuerzas de tu Espíritu Santo para poder ejercer aquellas batallas y aquellos propósitos que tú tienes para mí. Señor, yo quiero ayudar a mi esposo a partir de esta noche a ser esa persona, ese rey, ese sacerdote que fue Jesús, Señor. Que Él pueda ordenar, Padre Santo, ordenar, y Satanás inclusive aceptar y cumplir lo que mi esposo le ordene que haga y que retroceda en el nombre de Jesús. Yo declaro que mi esposo es un guerrero, Señor. Padre, yo te pido perdón si no he tomado el tiempo de orar y declarar en mi esposo ese real sacerdocio, ese rey que tú quieres convertirlo, Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús que mi esposo comienza a ejercer ese reinado que tú tienes para él, Señor. Que delante de él comienzan a abrirse nuevas puertas, Señor. Que delante de él, Señor, tú abres paso en el nombre poderoso de Jesús. Padre, que tú me empoderas, tú me das las fuerzas necesarias, Señor, para mantener ese brillo que tú me tienes, Señor, y que tú quieres colocar en su cabeza como esa corona que representa un galardón para él, Señor. Padre, perdóname si de alguna manera yo he retrasado tu propósito en la vida de mi esposo, Señor. Padre, a partir de ahora me comprometo delante de ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a ser esa guía, a ser esa ayuda idónea para él, Señor, a procurar que seas tú coronando su cabeza con la corona que quieres colocar en él, Señor. Padre, que hayan aplausos en el cielo, Padre, por todo el trabajo que mi esposo ha desempeñado, Señor. Padre, hoy con mi vida le hago honor a todo cansancio, todo esfuerzo espiritual que haya hecho mi esposo sobre mí, y yo declaro que tu propósito espiritual en él se cumple. Yo hoy me empodero junto con mi esposo, Señor, a desarrollar ese llamado, ese dominio, Señor, por el cual tú nos llamaste. Señor, tú restauras nuestros hogares, tú restauras tu plan perfecto en nuestras familias, en nuestras casas. Reprendemos a Satanás en el nombre de Jesús. Rechazamos todo poder demoníaco para dividirnos, para debilitarnos en el nombre de Jesús. Estamos declarando libertad ahora, fuerza espiritual sobre nosotros ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Voy a repartirle, amén y amén. Voy a repartirles unas hojitas a los esposos, a los hombres. Ayúdame, mi amor.